Hoy tenemos a una persona que admiro demasiado en el podcast, nada más y nada menos que Pame Valdés. La última vez que ella vino a Mi Mejor Versión podcast fue para una entrevista en el verano del 2024, o sea, van a ser 2 años. Y en ese momento de esa primera entrevista, ella estaba recién comenzando Musa, seguía manejando Vic y nos voló la cabeza. Ahora vuelve al podcast 2 años más tarde con updates, evoluciones y desarrollos bien poderosos. Pame Valdés es probablemente de los pocos cerebros en toda Latinoamérica que tiene las experiencias y la sabiduría que ella ha ido acumulando. Desde esa última entrevista, Pame vendió Vic a Amazon y Musa pasó de ser este pequeño experimento beta adentro de Vic a convertirse en un app con más de 2 millones de usuarias a nivel global. También está embarazada, a punto de traer al mundo a Kai, a su bebé. Está manejando un equipo más pequeño pero más potente, logrando mejores resultados de lo que logró en la primera década de su carrera profesional, y ahora está creando desde un nuevo lugar. Y estas conversaciones son tan sanadoras, son tan necesarias, son tan importantes y son tan nutritivas para el alma como mujeres ambiciosas y mujeres soñadoras y mujeres que estamos buscando la verdadera satisfacción y plenitud en nuestros proyectos y en la vida que estamos construyendo. Yo personalmente llevo desde esa última entrevista hace 2 años anotando preguntas que yo personalmente le he querido hacer a Pame, así que finalmente llegó el día de este update profundo y completo. Para variar, podíamos habernos quedado conversando por miles de horas, pero sí cubrimos un amplio panorama. Y después de que grabamos esta entrevista, me quedé sonriendo el resto del día porque no podía creer la magia de lo que una mujer es capaz de crear en el mundo. Me quedé con esta sensación tan profunda de gratitud, de que vivimos en una era en la cual, gracias a estas herramientas del mundo digital, las redes sociales, podemos estar más cerca y rodeadas de mujeres como ella, mujeres que están creando sus propios caminos, que están cuestionando qué en realidad están buscando, qué quieren, cómo lo quieren crear y que están dispuestas a dar los pasos valientes para tomar los riesgos de decir, ¿sabes qué? Me voy a aventurar a crear y a escribir mi propia historia. Me rehúso a elegir ser solo una cosa, me rehúso a meterme a mí misma en una cajita que me defina, mejor voy a definirlo yo. Esta entrevista es un perfecto ejemplo de cómo realmente se ve crear una vida donde entran tus sueños en vez de meter tus sueños en una caja. Yo personalmente sí crecí con esta historia bien limitante, lo hemos hablado miles de veces en el podcast, de que una mujer siempre tiene que elegir ser una sola cosa. Elegir entre su ambición o el amor, elegir entre ser empresaria y ser mamá, elegir entre ser una mujer femenina y una mujer poderosa. Y el hecho de que podamos estar aquí hoy conversando sobre lo que cada una quiere ser o quiere explorar o en quién se quiere convertir o nuestras diferentes facetas y ciclos y temporadas, sobre las historias que cada una quiere escribir, las preguntas que cada una quiere contestar a su manera a través de vivirlas, de que estemos vivas en un momento de la historia en la que podemos tener acceso a estas herramientas que antes no existían, en un momento en el que también podemos inspirarnos tú y yo de personas como Pame, de mujeres audaces, inconformes, que se atreven a confiar. Y como dice Pame en la entrevista, confiar es probablemente las cosas más difíciles, porque es confiar en lo desconocido, es confiar en esos pasos valientes, es confiar en esa audacia que te lleva a cuestionar y que te lleva a no conformarte. Cuando tengo este tipo de conversaciones, pienso en mis bisabuelas y se me achicharra el corazón. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir esta conversación, gracias por compartir esta entrevista y este espacio con nosotras y gracias por ser parte de seguir haciendo estas preguntas y teniendo estas conversaciones. Pam es uno de esos cerebros que yo quisiera poder tener como llavero para tenerlo cerca. Su ética de trabajo es extraordinaria y ahora ver a esa ética de trabajo potenciada por su energía femenina, por este nivel de propósito y de creatividad que literalmente se le desborda por los ojos y lo van a sentir mientras habla. Creo que es un perfecto ejemplo de la nueva era de los negocios y la nueva era de la tecnología. He estado pensando mucho en esto y creo que esta nueva era de los negocios tiene un eslogan y yo le he llamado la era de la excelencia con alma. Esta entrevista es un perfecto ejemplo de lo que podemos crear y construir cuando la excelencia y el alma se juntan a trabajar en algo de la más alta calidad, del más alto impacto, de la mano de un alto liderazgo y de la mano de un propósito profundamente conectado con nuestra alma. Esa combinación mágica que es capaz de comerse el mundo. Pero Pam y yo también les tengo una sorpresita. Hemos estado dejando unas semillitas por ahí germinando, hemos estado ahí rebotando ideas de crear un journal juntas. Así que ya tendrá que ser cuando su bebé está aquí, así que probablemente este proyecto germinará y florecerá en el 2027. Pero ahí han estado esas conversaciones, esas ideas. Así que vamos a aprovechar este episodio para, queremos saber si tú te imaginas
a Pame Valdés y a mí creando un journal juntas, ¿qué palabra y qué color crees que deberían ser y quisieras que sea? Así, en tu opinión, cuando mezclas Isa García, Pame Valdés y se juntan a crear algo, ¿qué palabra crees que nos definiría y qué color tendría ese concepto? Así que les dejamos aquí los comentarios de este episodio abiertos, carta blanca, para que metan sus votaciones, metan sus ideas y lo hagamos pasar. Estoy poniendo aquí este decreto para que ya lo hagamos público y nos pongamos a trabajar en ello y lo traigamos al mundo. Y obviamente lo queremos crear con ustedes. Así que justo esta semana me estoy preparando para grabar la campaña. Estoy rodeada de todos los props aquí mismo en la oficina para grabar la campaña del nuevo lanzamiento de Journals. Como ya les conté por Instagram y muchos adivinaron, el siguiente lanzamiento, que es el 5 de mayo, es uno de los lanzamientos que más nos han pedido y es un restock de 5 modelos. Así que esto solo lo podemos hacer una vez cada año y medio, cada 2 años. Es una logística 5 veces más compleja que hacer uno solo, pero queríamos darles esta oportunidad de completar sus colecciones y de poder comprar varios modelos juntos al mismo tiempo. Así que esto es algo bien especial, bien único. Ya tenemos los journals elegidos, ya están impresos, así que les voy a dejar de sorpresa cuáles van a ser los 5 que van a estar en este restock, pero elegimos 5 de los bestsellers de toda la colección, que ya hay 12 y van a estar disponibles solo por este lanzamiento. Así que la campaña la vamos a grabar este finde. Va a ser una campaña bien diferente porque crear una campaña para un restock es más complejo, la verdad es más profundo. Significa que tenemos que crear un video, tenemos que crear unas fotos, tenemos que crear un programa que abarque y que teja 5 diferentes modelos y 5 diferentes palabras y 5 diferentes colores. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del episodio todas las referencias de las que habló Pame y también el link para prender la notificación de este restock, que es el 5 de mayo 11 y 11 AM. Haces clic en el link de acá abajo en nuestra página web, isagarcia.online/journal, y dejas tu correo para que se te prenda la notificación y recibir un correo el instante que tenemos journals disponibles el 5 de mayo a las 11 y 11 hora Miami. Y eso también te permite ver el reveal de toda la campaña, que es sorpresa hasta ese día, y también el reveal de cuáles son los 5 modelos que van a estar disponibles, que saldrá para este lanzamiento. Así que ahora sí, sin más ni menos, espero que esta entrevista les llene el corazón tanto como a mí, que se queden inspiradas, que se queden creativas y que nos quedemos con este gran regalo de poder aprender y contagiarnos de la sabiduría de Pame Valdés. Ok, la primera pregunta que te tengo es una que me he estado guardando por años, desde que vi que te fuiste a San Francisco a esa residencia. Y quiero saber cuál fue la parte más increíble de tener una experiencia así, de vivir, comer, respirar y estar contagiada de ese tipo de personas en ese tipo de ambiente. Y también la parte más difícil. Fue una locura porque yo, haz de cuenta que, pues, Musa empezó adentro de Vic, ¿no? O sea, era como la idea de Musa surgió porque en Vic el 80% del consumo era salud mental en mujeres, entonces empezó como un experimento y de nada llega este inversionista y me dice, queremos invertir $1 millón, queremos invertir en Musa como un nuevo producto. Yo tenía una oferta para vender Vic, entonces estaba yo en un momento así como de, no, o sea, si quiero aceptar esta inversión de $1 millón para irme a esta residencia y empezar Musa ahora sí como una empresa nueva, y Musa estaba en un grupo chiquitito de 500 usuarias, o sea, todavía ni siquiera la lanzábamos al público, pero pues la condición era, te tienes que mudar a esta residencia 3 meses sin tu esposo, sin nada, o sea, era literal como tienes que dejar a tu esposo, te tienes que mudar tiempo completo a vivir a esta residencia y no solo tú, te tienes que traer a tu equipo. Y además me dicen como esto en noviembre y me tenía que mudar en enero, o sea, me lo dicen a inicios de diciembre y me tenía que mudar en enero. Entonces me dicen básicamente, cierra tu empresa de 10 años y termina de venderla y todo lo que tienes que hacer en 10 días para que puedas tomar esta oportunidad. Y pues, ya tenía yo muy platicado con mis inversionistas que ya íbamos a vender Vic y este era como otro camino que íbamos a tomar. Pero lo más duro fue el proceso de ni siquiera pude vivir. El Vic fue mi primer bebé, fue mi primera empresa y yo sentía como con todo y que se la estoy vendiendo a Amazon, que Audible pues es la empresa más grande de audiolibros, es de Amazon. Yo sentía como ni siquiera le pude dar el closure, tuvimos que cerrar rapidísimo. Entonces yo imagínate que llego a la residencia, el primer día de la residencia, en esta residencia aplican, no sé, como 30,000 empresas y aceptan 12. Entonces es como súper selectivo. Me mudo a la residencia, además sin mi esposo. O sea, me acuerdo que me lleva mi esposo al aeropuerto y yo lloraba así como de no te voy a ver en 3 meses. No teníamos planeado esto para enero y ya cambiaron todos los planes. Ni siquiera habíamos planeado esto, pero pues bueno, la vida me está diciendo que es por aquí, ¿no? Entonces así ya sabes, llego, primer día de la residencia, están todos los emprendedores así como todos emocionados de estoy empezando una empresa en esta residencia y yo estaba cerrando mi empresa anterior, vendiéndola y terminándola de cerrar. Entonces me sentía yo como no me puedo ni emocionar de entrar en el modo de Musa porque ni le he dado el espacio de vivir como este
duelo de Vic primero, pero ya tengo que estar aquí como al 100 performing y siendo la top de esta residencia. Yo sentía que no me cabían la cantidad de sentimientos que tenía que estar sintiendo a la vez, no me cabían en el mismo cuerpo, ya sabes. Wow. Mucha gente me dijo como, tú hubieras esperado, hubieras hecho como el cierre y la venta de Vic con más calma y tal, pero si no hacía ese corte, no iba a poder hacer este despegue de Musa tan rápido. Entonces, así, el día que llegué a la residencia, literal, así, en mi cuarto de la residencia, grabé un video diciendo como, es la venta de Vic, ya, o sea, se va a cerrar, y pues ahora es Musa, y obviamente todo el mundo súper choqueado, como de, ¿en qué momento pasó esto? Y yo como, yo tampoco entiendo en qué momento pasó esto, fue rapidísimo. Pero pues además, sola, sin mi esposo, porque pues literal la condición, te mudas ahí y quieren que tengas cero distracciones. O sea, esta residencia se llama HF0 y se enfoca como en second time founders, solamente como si es la segunda vez que haces una empresa y tienes que tener un track record de haber logrado como algo muy impresionante en el pasado. Es como mucho más selectivo. Wow. Entonces, una condición de irte es como, bueno, tienes que tener todos esos criterios, pero además es como cero distracciones. No puedes llevar a tu familia, no puedes llevar a tu esposo. Vives, respiras, comes, desayunas y cenas en la residencia. Tú sabes cómo soy yo, que tengo como, me gusta mucho tener una vida más balanceada y vivo en la playa. Yo creo que he logrado un balance en mi vida de lograr cosas muy extraordinarias y trabajar durísimo, pero tener mis espacios de sentirme Moana en la playa que me recargan. Para mí era como, no me voy a encerrar en una casa en San Francisco con puro güey, porque eran literal de que de la mayoría de la residencia éramos 3 mujeres y todos los demás eran hombres. Y yo así como, no, esta no es como la energía que quiero, pero la vida me está diciendo que esto es una oportunidad y creo que es lo que va a despegar a Musa más rápido. Y ellos me dijeron, en 12 semanas vas a hacer el progreso para Musa que esperabas hacer en 12 meses. Y así fue como me convencieron como de tomarlo. Entonces, eso fue como lo más duro, pero ya que llegué y durante la residencia sí era duro porque era trabajar de lunes a domingo 17 horas al día. O sea, yo me despertaba temprano, chambeaba todo el día. Ellos te preparan de comer. Sí tienes descansos porque pues comes y tienes un personal trainer y entonces sí hacía algo de ejercicio porque si no me volvía loca. Pero terminábamos todos así desvelándonos trabajando y ves al de al lado trabajando igual de duro y pues trabajábamos hasta la madrugada y te despiertas de temprano al día siguiente otra vez. A veces los domingos descansábamos, pero había mucha competencia en la residencia. O sea, era mucho como de, pues el peer pressure es bien efectivo, ¿sabes? Claro. Entonces era como veías al de al lado que estaba triplicando sus ingresos cada semana y tú como no, o sea, tenemos que ir más rápido, ¿no? Entonces lo que estuvo muy padre fue que estar rodeada de puro high performer y de pura high performer, pues te motiva muchísimo. Y esta vez llevé a mi equipo, o sea, la vez pasada que yo hice algo parecido, Y Combinator, que fue la otra aceleradora que hice, es muy distinto a esta residencia porque es más a tu ritmo, vas allá pero no vives on-site en el lugar y es como muy diferente el estilo y son como 100 empresas, o sea, es como muy diferente. Aquí era como peer pressure, los 12 elegidos, ya sabes, compitiendo y llevabas a tus equipos y lo más increíble fue ver, uno, convivir con mi equipo porque mi equipo es remoto, nunca trabajamos en persona, ¿no? O sea, siempre trabajamos Wow. online. Entonces, convivir en equipo tanto tiempo estuvo increíble, o sea, nos dio como equipo una base que nunca se nos va a quitar, la verdad, y ver cuánto les sirvió a ellos. O sea, yo veía como ellos empezaban a pensar más grande, ellos empezaban a empujarme más cuando yo decía como no, chance no, ellos como no, sí se puede. Y yo decir como wow, o sea, yo que ya había vivido la experiencia Silicon Valley de alguna manera, ya mucho lo había experimentado, pero ver a ellos experimentarlo y experimentarlo en conjunto con ellos fue súper enriquecedor y nos dio, yo creo que la base para que Musa pudiera despegar al estrellato como creo que lo está haciendo, ¿no? Entonces estuvo duro y también, ¿sabes? Este tema de la congruencia. Cuando eres incongruente las cosas no funcionan. Congruencia es como lo que te hace sentir a ti, a tus valores, tus principios tienen que reflejarse en tus acciones. Y yo en la residencia íbamos rapidísimo, los resultados los estábamos viendo, pero no podía respetar yo mi fase menstrual, ni mi fase lútea, ni no podía yo ser congruente con lo que yo estoy predicando y mis principios, ¿no? Y entonces eso a mí me pegaba durísimo porque yo decía como no, o sea, yo estaba acostumbrada ya a un ritmo de emprender alineado a mi feminidad y a mi ciclo menstrual, que es lo que llevaba buscando ese balance 10 años. Y esta cosa llegó a quitármelo por completo, o sea, ¿en qué momento, no? Entonces, trataba de encontrar mi manera de adaptar mi ciclo y mi energía femenina a eso. Era tan masculino la manera de hacer las cosas allá que era muy difícil. Entonces, al final de la residencia, acabé quemada. Me empezaron a regresar mis síntomas de la tiroides, de desbalances hormonales. Y ahí, durísimo después, yo me sentía bien triste conmigo misma porque decía, no puedo creer que me volví a llevar a un estado donde no respeté mi ciclo, ¿sabes? Pero pues lo bueno del ciclo es que en un ciclo, si le echas ganas, te puedes reponer
eso hice. O sea, me enfoqué un ciclo menstrual después de esos 3 meses de locura en la residencia a cuidarme, recuperarme, trabajar mucho menos, recargar energías. Y en un ciclo ya estaba back to normal y ya regresé a mi ritmo cíclico. Muchas empresas de la residencia terminaron y siguen al mismo ritmo que trabajaron en la residencia. Wow. De hecho, yo me fui a la residencia pensando que me iba a mudar a San Francisco ya de tiempo completo. Y ahí fue cuando dije, tengo que ser muy realista conmigo misma. Mi versión más auténtica no es esta Silicon Valley bro de que trabaja 17 horas al día y que no descansa y que no tiene familia y que no tiene amigos. No soy yo. Por más que te dicen que trabajar más duro es la manera de hacerlo, esa manera de trabajar saca mi peor versión. No saca mi versión más creativa, no saca mi versión más femenina. Entonces me valió y me regresé a Los Cabos, a la playa, a mi ritmo cíclico que a mí me funciona. Y los resultados de Musa siguieron increíbles, solo haciéndolo a nuestra manera, ¿no? Entonces fue mucho conflicto existencial y retarme otra vez a ver si qué tanto tu energía cíclica y que las mujeres pueden a su ritmo y que no sé qué, Wow. me hizo hasta dudarlo por unos minutos y al final lo concluí como 100% se puede. O sea, hoy a la fecha tenemos los mejores resultados que varios de nuestro grupo y yo no estoy... Muchos de ellos siguen así, rentaron casas con sus equipos, viven con sus equipos y siguen trabajando de lunes a sábado y no tienen los mismos resultados que nosotros. Entonces yo digo como, pues mira, realmente como si eres auténtica, lo puedes hacer a tu manera y obtener los mismos resultados. Pero sí me hizo dudar en el momento si tenía que regresarme a lo conocido, que era hacerlo desde mi lado masculino, ¿no? Entonces fue como muy enriquecedor, mucho conflicto existencial, extrañar muchísimo a mi esposo y a mi familia, o sea, dejar mi familia y mi vida y todo por 3 meses, que es mucho lo que me ayuda a balancearme, pero lo volvería a hacer porque valió mucho la pena. Me encanta que pudiste atravesar también toda esa prueba, por decirlo así. A mí también me encanta pensar en estas herramientas de la energía femenina de nuestros ciclos de un lugar que nos da el poder y la resiliencia para atravesar también esos retos, ¿no? Porque la vida no va a ser este ciclo perfecto y todo cíclico y como todo energía fluida o energía femenina siempre. Mira, Sí. parte inspiradora de lo que cuentas es que estabas en un lugar en el cual pudiste atravesar 3 meses intensos y también saber a cómo regresar a ti y cómo regresar a un ciclo y cómo manejar también esos síntomas con esa agilidad. También podernos mover con esa antifragilidad, por así decir, con esa resiliencia de poder atravesar ese peso. Sí. De la mano de esto, de pasar por un duelo tan grande, de soltar Vic tan rápido, empezar Musa con todo de una manera tan intensa, ¿cómo decidiste asociarte con tu hermana, empezar a trabajar con ella? ¿De dónde surgió esa idea? ¿Habían trabajado antes? ¿Cómo salió esa sociedad? Es una locura. De verdad, te juro que en Musa las cosas se han dado 100 veces más fácil que en Vic, ¿ok? O sea, Vic fue muy exitoso, logró cosas increíbles. Al final acabamos pues, vendiéndonos a la empresa más grande de audiolibros, que es un buen outcome. No es el IPO que yo quería cuando ideé Vic en un inicio, pero tuvo un buen final. Pero Vic, los 10 años que estuve, siempre se sintieron como estar empujando una piedra cuesta arriba, ¿sabes? O sea, siempre se sentían como, me tengo que matar, es muy duro. Y por más que yo me terapeaba y decía, es como el surf, la vida es como las olas, y le echaba un buen de ganas y me mantenía motivada, pero siempre se sentía que era mucho, mucho esfuerzo. Musa ha sido todo lo contrario. En Musa las cosas se dan. Se dan, te juro que hasta se siente. No sé si has leído el libro de The Surrender Experiment. Cuando yo leí ese libro, lo leí el año pasado. Yo decía, es que a mí me pasó esto. O sea, de que te van llegando las cosas que tienen que pasar y se van dando las señales. Y yo no entendía por qué hasta que en terapia con mi psicóloga, llevo un rato justo desde que empecé Musa trabajando con una psicóloga que me ha ayudado mucho a estar en mi energía femenina. Y ella me decía como, es que eso es la energía femenina. La energía femenina es atraer, no perseguir. Y es lo que estás aprendiendo a hacer. Y la energía femenina es mucho más de trabajar en ti y para atraer a las cosas que tener que estar linealmente como los hombres de A produce B, produce C. Y esto, el número de horas produce esto y tal. Y yo, wow, es que qué superpoder. No sabía que yo tenía esto, ¿no? Y la energía femenina y masculina la tenemos todos, seas hombre o mujer. Entonces, parte de mi hermana tiene una energía femenina increíble. Haz de cuenta que a mí se me ocurre la idea de Musa y la empezamos a testear la idea de Musa como por ahí de julio del 2024. Pero los primeros 6 meses, Musa era un mini experimento dentro de Vic. La mayoría de lo que hacíamos seguía siendo Vic. Y Musa era un experimentito. Teníamos 500 usuarias en un grupo cerrado. Nadie podía entrar. Estábamos testeándolo. Cuando me aceptan en la residencia y me dicen que llegara muchísimas usuarias en 3 meses, además usuarias americanas, que yo nunca había hecho un producto para Estados Unidos. Wow. Mi hermana, no sé por qué, pero es como de las 3, somos 3 hermanas en mi casa, pero Ren es como la hermana cool. Ella es la que tiene buen gusto, tiene mucha personalidad, es súper social, es súper popular. Siempre ha sido como la cool girl. Y yo decía como, eso que es Ren es lo que quiero que sea la personalidad de Musa y me encanta. Y
quiero más de eso. Entonces yo mucho, porque yo soy más nerd, más como intelectual, ¿sabes? O sea, como Ren es más la cool girl. Entonces yo decía como quiero mucho de esa energía de Ren en Musa. Entonces desde antes de que la invitara, yo le preguntaba todo el tiempo, oye, ¿te gusta esta dragona o te gusta esta otra dragona? ¿Y qué dragona se te hace que se ve más sassy? ¿Y qué tono de voz te gusta más? Entonces yo siempre pasaba mi filtro de coolness, lo pasaba por Reni. Ren, ella estudió diseño de modas y mercadotecnia. Ella se dedicaba a moda y tenía una línea de bolsas artesanales que vendían en los mejores hoteles de México. Y ella era feliz como en su mundo fashion. Pero yo siempre decía, Ren es muy lista y muy buena y está limitada haciendo algo como venta de bolsas artesanales, que es como tiene un limitante físico y de maquila y de producción muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, estamos en la cena de Navidad cuando yo ya sabía que me iba a ir a la residencia y platicando con ella me dice, ¿cómo es que, no sé, ya me siento medio estancada con mi marca, estoy buscando qué sigue, me encantan las redes sociales, entiendo muy bien las redes sociales, pero necesito algo en donde enfocarlo. Y empieza ella a sacarme su síndrome de la impostora y me dice, pero nunca he trabajado para nadie, siempre lo único que he hecho es mi marca, nunca nadie me contrataría, o sea, no sé ni siquiera en qué soy buena. Y sabes cómo esto es típico que como mujer eres buenísima en algo, pero tú ni lo puedes ver y lo ven los de afuera. Y yo así inmediatamente le dije, eres buenísima, eres una cool girl que sabe qué es lo cool y cómo vender y hacer las cosas cool para hacerlas atractivas y virales a las personas. Eso es lo que sabes hacer súper bien. El problema es que se te hacen tus bolsas virales, pero se te acaba el stock porque son bolsas físicas. Y le dije como, si crees que nadie te contrataría, yo te contrato, vente a trabajar conmigo, vente a la residencia. Le dije, me voy 3 meses. Le dije, pues apenas Musa está empezando, no vamos a tener mucho funding, pero te pago tu renta y tu comida. No te pago sueldo porque no voy a tener dinero, pero te pago tu renta y tu comida. Vente 3 meses. Lo peor que puede pasar es que aprendes muchísimo de esta experiencia y no te gustó y ya regresas a tu marca y a tus bolsas y todo. Pero lo mejor que puede pasar es que despegamos algo cañón juntas y pues ya te contrato full time, te vienes al equipo. Yo ni siquiera pensaba que fuera mi socia. Me dicen como, va, jalo. Y como te digo que yo mucho del producto lo había diseñado pensando en ella y pasaba todos mis filtros de que la app estuviera cool, que la app le hablara en el tono de voz a ella. Yo había diseñado la app para mi hermana porque yo soy una persona como un poco más intelectual, geek y así, que el tipo de cosas que yo consumo no necesariamente me hubieran llevado a crear algo tan cool y diferente como Musa, ¿sabes? Y yo soy más nerd, literal. Entonces, viene mi hermana. A la primera semana digo, ¿dónde estuvo todo este tiempo y por qué no habíamos estado trabajando juntas? O sea, me empiezo a dar cuenta como ella claramente entiende todo lo que a mí me faltaba entender. En su primer mes llegamos a las primeras 100,000 usuarias de Musa haciéndonos virales en Estados Unidos, cosa que yo pensaba como mi marca personal está en español, las usuarias las tengo que adquirir primero en español, tengo que construir una marca personal en inglés para poder... Mi hermana fue como, nadie tiene tiempo de eso, déjame hago algo más rápido, literal. Y fue como, olvídate de tu marca personal en inglés, ni la necesitamos. Y literal sola dominamos el buscador de menstrual cycle y periods en redes sociales en inglés. Empezamos a tener así una masa de usuarias Gen Z en inglés inscribiéndose a Musa. Era como mi hermana solo expresando su creatividad y ella quien es de manera súper auténtica y ni siquiera con su marca personal, sino como ella guiando como el contenido que creo que va a funcionar, ¿no? Ahí inmediatamente le dije como, te tienes que convertir en mi socia. Eres buenísima. Esto no es de trabajas en Musa, o sea, te tienes que convertir en mi socia. Ya lo lanzamos juntas y vamos a hacerlo juntas, ¿no? Desde ahí pues ha sido una locura. Hemos en un año, acabamos de cumplir un año y ya pasamos 2 millones de usuarias. Apenas este mes empezamos a invertir dinero en anuncios ya para abrir otro canal más monetizable porque ya podemos como jugar con otros canales, pero todo el inicio fue como haciendo contenido orgánico viral en redes sociales a través de mi hermana, ¿no? Y hacemos como muy buena palanca porque yo soy muy buena en toda la parte tecnológica y de crear el producto y crear la app, que las usuarias les guste, que se retengan, que todo eso. Y ella es súper buena en la parte de cómo lo vendo y cómo lo hago viral para que todo el mundo hable de esto. ¿Sabes cómo crecimos en la misma casa, un poco con los mismos traumas? Nos entendemos perfecto. Yo sé cómo funciona su cerebro, ella sabe cómo funciona el mío. Entonces es increíble trabajar con mi hermana. Lo mejor que me pudo haber pasado. La admiro muchísimo. No manches lo bien que lo hace y es el complemento perfecto porque si ella hiciera algo muy viral pero el producto no estuviera bueno y no tuviera retención, sería como echar un montón de agua en una cubeta que tiene un hoyo. Pero como ella hace eso y yo hago lo del producto, que sea bueno, que retenga, que las usuarias lo amen, el conjunto hace que sube Musa como la espuma, ¿no? Pero esa coincidencia de que, ay, estamos en la cena de Navidad, ay, mi intuición me dijo, invítala, es súper femenino. Es como todo lo contrario a como yo hacía las cosas en Vic. Eso nunca lo hubiera hecho en Vic. En Vic yo lo hacía desde un lado mucho más controlador y masculino. Ahí te digo que es como el Surrender Experiment, que el universo me puso a mi hermana
en el momento en el que la necesitaba, no antes. Porque a lo mejor antes, cuando todavía estaba en medio de Vic y todo esto no hubiera funcionado, pero en el momento en el que estábamos listos para explotar, el universo me puso a mi hermana enfrente. Así se han dado las cosas en Musa muy cañón, porque he estado en esa energía femenina de atraer y no perseguir, y porque la ansiedad y el miedo no me han estado molestando, no me han estado nublando la visión como lo hacían en Vic. ¿Cuáles crees que han sido estas prácticas o herramientas o estrategias que te han ayudado a no solo conectarte con tu energía femenina, que yo creo que es una parte, pero después la otra es quedar o saber volver o saber regresar a ella, saber activarla y también, obviamente, saber transicionar? Hay partes de un negocio que tienen que ser energía masculina y hay partes de un Claro. negocio donde se combinan con la energía femenina. ¿Cuáles han sido estas estrategias o herramientas más efectivas que han hecho que notes una diferencia tan grande entre Pame de Vic a Pame de Musa después de todos estos años? Ay, es que han sido como varias cosas. Por un lado, los últimos meses de Vic fueron durísimos. Ya los últimos no tan duros porque ya estaba Musa, entonces ya algo me emocionaba. Pero los 6 meses antes de decidir vamos a hacer Musa fueron los más duros de mi carrera. Yo me sentía que llevaba casi 10 años trabajando en algo que estaba estancado y era como, ya no tengo la motivación de seguir empujando algo que ya no crece, ya no sé hacia dónde llevarlo. Veía yo que teníamos una penetración de mercado en español altísima, pero ya la cantidad de personas que estaban dispuestas a pagar por libros en español, que no hubieran probado Musa, que quisieran leer, que quisieran mejorar en su persona, no era el mercado tan grande como pensaba. Fue como un cubetazo de agua fría de ver cómo llevas todo el tiempo pensando que estás subiendo el Everest y no es el Everest, es el pico de Orizaba. Me pegó muchísimo en el orgullo, me deshizo. Ahí fue cuando también me salió todo lo del Hashimoto y tuve que alinearme con mi ciclo y mi cuerpo me obligó a descansar. Todo ese proceso me tumbó tanto y estaba con el problema de las hormonas, tenía síntomas súper depresivos por esto, que me sentía, o sea, toqué fondo. Y además sentía la presión de que todo el mundo a mí me había categorizado como es una crack, es exitosa, tengo esta imagen y esta marca personal, que yo decía, quítenmela, yo ya ni la quiero porque yo no quiero estar cargando con ese peso. Fueron así unos meses tan duros que toqué fondo tanto, que igual esa época con mi pareja, con Manu, fueron durísimos. O sea, yo me sentía así como deprimida, triste, no quería nada, me sentía perdida en el mundo, así horrible. La verdad es que es muy duro sentirte perdido. Mi mecanismo de defensa históricamente era siempre muy masculino, era hacer para bajar la ansiedad, hacer para bajar la ansiedad. Entre más hago y más controlo, más baja mi ansiedad. Así era como yo operaba. Pero eso ya no era efectivo ahí. O sea, era como ya no hay más que hacer. Dejó de funcionar el mecanismo de defensa. Tocas fondo y tienes que rendirte, literal surrender, rendirte y decir, pues ya no va por aquí. Y empiezo a decir, pues bueno, ¿y qué tan mal está fracasar? ¿Qué tan mal está decir, no era aquí, me equivoqué? Y entonces empecé a trabajar con esta terapeuta que me empezó a hacer mucho como cuestionar cuál era mi definición de éxito. Y era como, ¿por qué Vic no lo sacaste a la bolsa y fue así el Spotify que querías construir? ¿Es un fracaso? ¿De verdad? Todas las personas que te han dicho que les cambió la vida el contenido, todos los ingresos que sí generó, todos los trabajos que generó, ¿eso no es éxito? Cambiar tu perspectiva de la narrativa que tú te estás contando me ayudó muchísimo. Esa fue una gran herramienta. Y también darme cuenta que eso no era malo. Había una vida por delante de mí y si eso había sido la primera vez que lo hacía, la segunda vez que lo hiciera podía ser mucho mejor. Y cambiar de estoy obsesionada con mi Mona Lisa a yo soy el artista que puede crear la Mona Lisa y muchas otras después. Entonces, dejar de apegarme a la cosa que cree. Todo tiene ciclos. Este concepto, ahorita lo traigo como muy reciente, que mi esposo acaba de regresar de un retiro de Vitana y le enseñaron esta frase que se llama Anicha, que es como todo cambia. Es súper real. Los Golden Times de Vic, la época dorada de Vic, tuvo su momento y después cambia. Y los proyectos, las relaciones, las personas, los lugares, tienen ciclos. No hay nada más constante. Lo único real y constante es el cambio. Ese fue el capítulo de mi vida de Vic, pero no me define. Al contrario, me construye para hacer algo después. Eso me sirvió mucho. Ya que me hubiera dolido tanto como eso y decir como, bueno, ya estoy dispuesta a cerrar Vic, literal, venderlo y que no sea como el outcome que quería y ya que se termine de esa manera, fue como ya no tengo nada que perder, porque ya no le tengo miedo a fracasar. Ese día que yo estaba en la residencia llorando, subiendo el video, estuvo durísimo. Además nos hicieron una dinámica con los otros de la residencia que te ibas a caminar a una playa con uno que no conocía. 40 minutos solo tú podías hablar y el otro solo te podía escuchar y no podía hacer ni expresiones ni nada. Y luego 40 minutos al revés, solo tú podías escuchar y el otro solo podía hablar. Era un ejercicio como de deep listening. Yo venía ahora así saliendo de que acababa, entonces obviamente yo tenía mucho que
decir, ya sabes, estaba así yo perreando, ya sabes, o sea, pobre Pati al que le toqué, pero él también me empezó a contar como historias de cómo había fracasado en el pasado, cómo se había levantado y el miedo que él sentía de aventarse otra vez, compartir de manera vulnerable con otro. Regresé ese día a mi cuarto en la residencia y dije, ya no tengo nada que perder. Qué pavor y qué piedra tan gigante sentía yo con fracasar y que no se lograra lo que dije que iba a hacer con Vi. ¡Qué paz! Ya se fue. Soy libre. Ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo literal así solo jugar con Musa y divertirme. Ya no le tengo que prometer nada a nadie. Solo me puedo divertir si solo me quiero divertir. Entonces, crearlo desde este lugar mucho más como de, pues estoy explorando. ¿Qué va a ser? Creo que puede ser muy grande, pero estoy explorando. Versus antes que era como, voy a hacer IPO y voy a salir a la bolsa y voy a ser la empresa más grande de Latinoamérica y el sueño latinoamericano. Tengo sueños gigantes con Musa. Queremos llegar a 1 billón con B de mujeres en 10 años. Y sí tenemos estas metas, pero a ver, es un experimento. Entonces, cambiar esa mentalidad de el éxito me define y si no lo logro me muero a vamos a experimentar y a ver qué se da, fue tan más liberador y me ayudó a ser mucho más magnética y mucho más atraer las cosas, porque el miedo y la ansiedad ya no tienen lugar, o sea, porque no pueden jugar, porque nadie los invitó. Entonces, esas cosas me ayudaron mucho. Y la última fue que cuando vi cómo se dieron las cosas con Musa y la manera en la que se desenvolvieron y que, o sea, yo Musa lo sentía mucho como un llamado, como me había dolido tanto a mí pasar por esto de las hormonas, que sentía un propósito mucho más grande. Y eso que con Vic yo sentía un propósito muy grande, que era como el sueño latinoamericano y todo esto, con Musa lo sentía a otro nivel, o sea, y lo sentía mucho más auténtico, mucho más como venía de sanar lo más duro que yo había tenido en mi historia, que era aceptar que soy mujer, ¿no? O sea, yo crecí en una familia donde siempre fui el niño de la casa, mis papás querían un niño, todo el embarazo no supieron si era niña o niño y pensaron que era niño. Yo siempre fui el niño de la casa. Entonces, sanar mi soy niña, tuve así terapias donde veía a mi papá y lloraba y le decía, papá, soy niña y me reconciliaba con mi papá y luego, o sea, muchas cosas que me hicieron sanar. Un día sí sentí como esto de Musa está a otro nivel, como de por qué tiene que existir, porque a lo mejor y un Vic de audiolibros, pues si no lo hago yo lo va a hacer Audible, ya sabes, si no lo hacía yo alguien más lo iba a hacer, pero Musa sí no, Musa realmente sí creo que si no lo hago yo, no sé quién lo va a hacer. Wow. Entonces sentir ese propósito, yo no era una persona, no me considero una persona religiosa, pero me hizo creer que hay algo más grande que quiere que suceda Musa, porque una y otra vez me lo confirma. O sea, yo le digo a mi hermana siempre como las diosas de Musa, y por eso en Musa hay diosas y dragones y así, porque le digo a Ren como los seres del más allá que quieren que suceda Musa, porque todo se da mágicamente. Cuando tenemos ansiedad o no sabemos qué, le digo a Ren como, pues si las diosas de Musa quieren que pase, nos van a enseñar el camino, tú tranquila. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es show up, levantarnos todos los días a trabajar lo más duro y lo mejor que podamos dar de nosotros y las diosas de Musa nos van a poner lo que tiene que ser. Y luego leí este libro de Steven Pressfield, que seguro has leído, el de The War of Art, no sé si lo has leído, y justo habla de la musa, ¿no? Y dice como show up for the muse, ¿no? Y dice como tú muéstrate y la musa te va a enseñar por dónde es. Eso es súper femenino, es una manera muy femenina de hacer negocios. Conozco a 0 CEOs en Silicon Valley que lo hacen de esa manera, conozco 0 historias de éxito que lo hacen de esa manera, pero yo me la creí y decidí intentarla. Nuevo, Musa sigue siendo un experimento, quién sabe qué pase, pero hoy ha llegado a muchos más usuarios activos que lo que tuvo Vic en 1 año versus 10. Tengo muchas razones de creer que confiar es una buena estrategia de negocios, literal, pero confiar no es fácil. Tú dirías, ay, qué fácil, confiar. No, para confiar necesitas tener una turbulencia interna muy calmada y eso requiere mucho trabajo. Entonces, yo me he dado cuenta que meditar es súper productivo para mi trabajo, por ejemplo, que irme a surfear puede ser súper productivo para mi trabajo, que consentir a mi niña interior, que esa es otra herramienta que me ha servido muchísimo, como ponerle un nombre a mi niña interior y como consentirla. Ella es la creativa. Todo eso me ha hecho poder hacer Musa desde mi lado femenino, la mejor decisión de negocios que pude haber tomado. Literal, estoy menos estresada y le va mejor a mi negocio y soy más feliz y lo disfruto más y me divierto más. Entonces, ha funcionado hasta ahora. Y claro, parte de confiar de lo que tú dices es algo que a ti no te falta y es de ética de trabajo, porque obviamente el confiar tiene que tener un envase donde recaer y esa musa de la que habla Steven Pressfield, hay una disciplina en la cual ella se aparece y es todos los días en el escritorio a las 9 de la mañana para que entonces la creatividad se aparece de vez en cuando. Exacto. Y es inclusive como esta disciplina con el recargar y disciplina con tu niña interior y disciplina con cuidarla. ¿Cuál es esta herramienta puntual que te ha ayudado a conectar con tu niña interior puntualmente? Porque me encanta cuando hablas de eso. Obviamente es tan inspirador ver a una mujer CEO
CEO con tantos años de experiencia manejando equipos, trayendo productos al mundo y diciendo, hey, surfear es productivo para mi calendario y para mi edad y mi niño interior es parte de este proceso, no es algo que está ahí reprimido que hago cuando hay un poquito de tiempo libre. ¿Cómo le has traído a tu niño interior a este? Siento que está como en tu mesa de cofundadores de Musa. Literal, literal. Haz de cuenta que en la residencia, el fundador de la residencia de HFC a la que me fui es una persona wow. Él es de las personas que yo más admiro en mi vida y qué regalo que él exista en el mundo. Siempre pienso como es una de esas personas que agradeces que existan en el mundo porque hacen que el mundo sea mejor. Y él es un hombre muy femenino. Él tiene una energía femenina muy fuerte. Y mientras los otros partners o los otros socios de la residencia eran muy como trabajen, aunque es domingo, el domingo es un constructo social y así nos decían cosas como bien masculinas, ya sabes, como para hacernos trabajar más duro. Él, por ejemplo, nos metía por debajo de la mesa cositas que nos conectaban mucho más con la energía femenina a todos los que estábamos en la casa. Y una de ellas fue que nos puso a leer el libro del Camino del Artista. Nos puso a leer a todos en la residencia y los sábados nos juntábamos a discutir el libro del Camino del Artista. Y ese libro hablaba de que tuvieras tu cita con tu artista. Y dice que tu artista es alguien adentro de ti que es más como una niña chiquita o un niño chiquito que quiere jugar. Y que si no juegas con él, no te da la creatividad, que la creatividad viene mucho de ahí. Él me lo empezó a meter y en la residencia, la verdad es que no había espacio para hacer eso. En la residencia no es como que ahí lo logré, pero ahí me inyectó la semilla como de que le tenía que poner atención a esta niña chiquita, ¿no? Y con mi psicóloga, con mi terapeuta, empezamos a explorar un tipo de terapia. No, o sea, no manches lo transformadora que es. Lo recomiendo muchísimo. Hay un video de YouTube que si quieres podemos poner en la descripción que habla de cómo funciona esta terapia que se llama IFS, que es como Internal Family System. Y IFS de lo que habla es de que tenemos partes adentro de nosotros que nos jalan en diferentes direcciones. Normalmente nos quieren proteger o se quedaron atoradas en un trauma que tuvimos. Entonces yo empecé a explorar IFS con mi terapeuta para identificar como cuando me deprimía, por qué me deprimía, ¿no? Y yo cuando me deprimo es mi niña chiquita que no le he dejado jugar en un buen rato y que se cansa y dice, ¿por qué no estamos jugando, no? Cuando soy súper codependiente con mi pareja, así quiero estar todo el tiempo con mi pareja y si se van de viaje no me siento bien y así, es mi niña chiquita también, ¿no? Porque en mi casa el que más consiente a mi niña chiquita es mi pareja, es Manu. Manu consiente a mi niña chiquita muchísimo. Ella siente que puede salir con Manu, pero cuando no está Manu me reclama como de tú nunca me sacas a pasear ni me llevas a surfear, ya sabes. Lo empecé a estudiar con mi terapeuta a través de este sistema como de IFS y a mí me sirve mucho desde Vic las historias y los personajes, entonces le fui poniendo literal nombres. Entonces a mi niña chiquita yo le puse Agnes, que es como la película de mi villano favorito, esta niñita que juega con su unicornio así como toda intensa, es Agnes, es mi niña chiquita. Y luego tengo otra parte de mí que se llama Maléfica, que Maléfica es como esta CEO, ya sabes, la del ego, la que se la cree de la marca personal y le gusta todo esto. Y cuando Agnes se siente lastimada, Maléfica sale a protegerla, ¿no? Entonces, cuando de repente estoy mucho en mi ego o así, lo que he aprendido es no tratar como de callar a Maléfica, sino darle amor a Agnes para que Maléfica no sienta que la tienen que proteger. Y lo cool de este tipo de terapia es que cuando identificas esas partes, las partes lo que hacen es que están haciendo un trabajo. Y cuando las liberas de ese trabajo, no desaparecen, sino que hacen otro trabajo que te empodera en vez de que te perjudique, ¿no? Entonces, cuando Agnes tiene que dar al trabajo como de ponme atención, quiere llamar la atención, me deprime, me pone triste, me pone needy, me pone celosa, me pone como todo lo que no me gusta de mí. Y cuando eso pasa, Maléfica se pone explosiva, controladora, enojona, ansiosa, ¿no? Pero cuando las libero, Agnes se pone creativa, juguetona, divertida y Maléfica se convierte en Wonder Woman. Y Wonder Woman es la que creó Musa. Wonder Woman es la empoderada que inspira en vez de controlar. Luego encontré otra parte de mí que se llama Hermione, que es como Hermione en su versión perfeccionista, toda ansiosa. Hermione en su versión curiosa, que le encanta aprender, que le encanta explorar, que le encanta descubrir. O sea, a mí los personajes me han servido muchísimo. Tengo otra que se llama Moana y así voy identificando como estas partes adentro de mí. Y ya eso me ha ayudado también a que cuando siento algo, no me clavo en ese sentimiento, lo observo y sé cómo interactúan estas partes. Y de repente literal le digo a mi esposo como, me voy a ir a desayunar con Agnes. Ya sabes, no, me voy a ir a surfear con Agnes y ya sabe que me quiero ir sola para pasar como un tiempo con Agnes, ¿no? Como tengo una playlist en mi Spotify que se llama Agnes, que tiene de que canciones de Timbiriche y cosas así que son como que me gustaban cuando era chiquita. Lo que me ha dado esa herramienta es que mucha de mi ansiedad, mi control y mi miedo venía de necesitar amor y validación de otros, de alguna manera. Que eso a todos nos pasa. Pero en el momento en el que yo aprendí a identificar cuando esas partes lo necesitan
y se los doy yo, ya no me lo piden de afuera. Entonces hace que Maléfica ya no está ansiosa por demostrarle a los inversionistas. Wonder Woman está divirtiéndose conmigo, creando algo por diversión y por inspiración. Si de repente se le empieza a colar el miedo, luego como que yo tengo mi date con Maléfica y le hago entender como, acuérdate que ya no necesitamos eso, ya no es por los inversionistas, ya no es por demostrar, ya lo estamos haciendo por diversión. Mejor pensemos en cómo hacemos la app que nos a lo mejor reconozcan por el diseño más creativo, no necesariamente por el resultado numérico, ¿no? Entonces, tanto a mi niña chiquita Agnes como a mi parte, por ejemplo, más masculina, que es Maléfica, las he ido como entendiendo a cada una, poniéndoles literal nombre y viendo cómo puedo utilizarlas a mi favor, ¿no? Y tengo literal sesiones con mi terapeuta donde le digo como, he estado procrastinando muchísimo hacer como un presupuesto porque de repente se me cuela el miedo a que no logremos las metas de ingresos. Entonces hacemos una sesión, identificamos que Hermione está tratando de ser súper controladora porque está teniendo este miedo y que no sabe confiar. Y entonces literal hablo con esas partes como si fueran mis socias, como de, güey, tranquilas. Y hay como una parte que es la que está arriba de todas, que es como tu self, ¿no? Es como el yo, el realmente tu ser más puro, y ese es el que puede realmente decirles todo va a estar bien, pero se tiene que ganar su confianza demostrándoles amor, cuidado, este tipo de cosas, ¿no? Esa herramienta para mí ha sido muy buena para poder como controlar pues, las cosas que me hacían no sacar mi mejor versión. ¿Cómo ha sido desde ese lugar haber trabajado tanto en tu niña interior, en todas estas partes, en todas estas relaciones con tu corazón? Ahora con Musa, quedarte embarazada. Siento que, claro, cuando conectas los puntos mirando para atrás, se nota un claro efecto dominó entre todos esos puntos, pero en el momento, en el presente, no se pueden conectar esos puntos. Pero, ¿cómo experimentaste el romper con ese pensamiento limitante de tengo que elegir entre ser mamá y ser empresaria? Porque siento que algo muy lindo que se te desborda por los ojos es este nivel de creatividad, que obviamente está conectado también con crear seres humanos, pero ¿cómo viviste también este efecto dominó de sanar estas partes de ti, el duelo de Vic, ahora soñar con estos sueños desde este nuevo lugar después de una década? ¿Cómo fue este proceso? Ay, fue una locura, porque además yo siempre pensé que yo iba a llegar a un punto en el que mi esposo me iba a estar diciendo, ya quiero ser papá, ya quiero ser papá, ya quiero ser papá, y yo iba a estar en mi carrera profesional diciendo, qué mala inversión de tiempo tener hijos. Yo pensé que eso era lo que a mí me iba a pasar y yo tenía mucho miedo de que eso pasara, ¿no? Y de hecho tenía mucho miedo de que eso pasara y que como mi esposo es bien chill y se relaja un montón, lo dejara de último minuto y entonces cuando él me dijera que quería ser papá, yo por el reloj biológico ya no pudiera, ¿no? Esa era como mi peor pesadilla. Y yo en mi cabeza decía, qué mala idea tener hijos. Yo tengo tanta libertad, tengo tanta, como estoy brillando en mi carrera, estoy haciendo todo lo que quiero. ¿Por qué me sacrificaría por un tercero? Qué mala idea, ya sabes, qué mala decisión. Yo le decía a mi esposo, es que siento que racionalmente nunca nos va a hacer sentido ser papás. Era algo que yo platicaba mucho con él. Nosotros vamos a terapia de pareja todas las semanas. Es mandatorio, o sea, es una cosa que ha sido mágica en nuestra relación y lo amamos. Y teníamos sesiones donde yo decía como, es que chance y yo nunca quiero ser mamá. Mi esposo, la verdad, muy buena onda, muy apoyador. Me dijo como, yo prefiero ser tu esposo que ser papá. Yo, claro que quiero ser papá y mi esposo es la persona, él nació para ser papá, de verdad. Su actitud es como de papá con todo el mundo. Pero él me decía, o sea, yo te amo a ti y lo que más me importa es estar bien contigo. O sea, si tú no quieres ser mamá, pues yo prefiero ser tu esposo que ser papá. Me quitó un poco la presión y lanzo yo Musa como en junio del 2024. Te digo, en este grupo cerrado de mujeres. O sea, todavía era un experimento. Hace un año, febrero de hace un año, fue que ya la lanzamos públicamente. Pero junio empezamos a testear. Y cuando yo empiezo a vivir el producto de Musa, que me ayuda a conectarme aún más con mi ciclo, empiezo como a entender como el milagro que es el cuerpo de la mujer, que realmente se está preparando para crear vida una vez al mes. Me empieza a llamar literal este instinto maternal que dicen que si un día te llega, pues es real. O sea, un día literal me llegó. Empecé a sentir así como, ay, como que tengo ganas de ser mamá. Y yo lo bloqueaba, ya sabes, trabajaba más. Decía como, no, ese sentimiento no puede existir ahorita. Y algo que me pasó fue que una amiga, de hecho esa amiga es la razón por la que Musa se llama Musa,
Musa, que se llama Sofía Suga Ramurdi. Esta amiga se embarazó y ella era una persona muy parecida a mí en muchos sentidos, súper en su energía masculina. Ella es paracaidista, escaladora, tiene una empresa que se llama Zampa, que puedes rentar jeeps con roof tents para irte a acampar. O sea, una empresa súper auténtica, súper creativa, súper de ella. Antes fue Chief of Staff en PayPal. O sea, una súper crack, ¿no? Yo a Sof la admiro muchísimo. Y me dice que está embarazada y me cuenta como su proceso de embarazo y veo como ella en su semana 37 del embarazo seguía escalando, no se echaba el paracaídas, es lo único que no hizo, pero para ella era como el embarazo me empodera, no me frena. Fue un duelo, le costó mucho al inicio, pero ya cuando la vi cómo se transformó y vi ya que está con su bebé, el lado femenino que le sacó y la vi y dije como es más crack que antes ahora que es mamá, literal, ¿no? Me inspiró muchísimo y yo le decía a Sofi literal como eres mi musa de embarazo. Y así fue como se me ocurrió ponerle musa a musa, literal dije como las mujeres necesitamos musas, ¿no? Este embarazo de mi amiga Sof, el conectarme mucho con todo lo del cuerpo de la mujer, me empieza como a nacer ese instinto como de quiero ser mamá y tengo una terapia muy profunda con mi terapeuta que luego me hace como algunas terapias que te llevan como a estados alterados de conciencia y así. Y en una terapia así muy, muy heavy, literal empiezo a ver como a un bebé flotando así en el éter que me dice como si no sanas tus miedos, no puedo existir, pero yo ya quiero venir al mundo. Y yo así te lo juro, me puse chinita y dije como neta, sí hay un alma que quiere venir y que yo sea su mamá. Lo que yo tengo que hacer es sanar mis miedos, sí lo quiero vivir. Y no sé, empecé a sentir como es una experiencia que quiero vivir y lo siento real como un instinto. Entonces voy con mi esposo y le digo, ya quiero ser mamá. Y mi esposo me dice, acabo de renunciar a mi trabajo, voy a emprender ahora yo. Es el peor momento para ser papás. Y yo, no, ¿cómo? Yo soy la que tenía que vencer todo esto. ¿Cómo que ahora no? Ya sabes. Justo grabamos un episodio, estamos empezando nuestro canal de YouTube que se llama Emprende con Pame y Manu por si quieren ir a echarle un ojo, pero grabamos un episodio de esto, de cómo decidimos dar el paso a así ser papás y cómo fue de hecho la mejor decisión de negocios que pudimos haber tomado porque desde que, obvio, no ha nacido mi bebé, estoy en la semana 32, estoy a 2 meses de que nazca mi bebé, pero ha traído muchísima abundancia literal a nuestra vida, tanto en mi negocio como en el de él, desde que me embaracé. Lo que me di cuenta que me frenaba era este pensamiento limitante de que ser mamá me iba a hacer menos crack. Pero cuando yo vi a mi amiga que literal se volvió más crack y luego empecé a, como me gusta, te digo que soy nerd, a estudiar qué pasaba con el cuerpo y el cerebro de la mujer durante el embarazo. A ver, es muy duro porque hay una estadística que te dice, hay un estudio que si lo lees desde la perspectiva y la historia incorrecta, te dice, se reduce la materia gris del cerebro en el embarazo. O sea, las mujeres literal se les encoge la materia gris del cerebro en el embarazo, ¿no? Que es la que te da la memoria, el enfoque, como los skills más como masculinos racionales. Y esa es la estadística que te dicen, ¿no? Pero no te dicen la otra parte, que es que esa parte que se encoge abre que se empiecen a generar nuevas conexiones y otro tipo de skills que no tenías, de empatía, de inteligencia emocional, como habilidades mucho más femeninas, que hay estudios de Harvard que comprueban que esas habilidades generan mayor performance y mejores rendimientos en la gente profesionalmente que los hard skills. Y tus hard skills, la mayoría de las mujeres después del embarazo recuperas esa materia gris, pero te quedas con lo otro. Entonces, si lo ves desde la historia correcta, el embarazo es un upgrade a tu cerebro. Y ser mamá es un upgrade a tu cerebro, porque no hay nada mejor que ser una líder empática con inteligencia emocional, con tal, ¿no? Y eso es algo que Manu, por ejemplo, me ha dicho que ha notado muchísimo en mi embarazo, como con la gente de mi equipo me he vuelto mucho más empática, mucho más inspiradora, mucho más de empoderarlos en vez de asustarlos o controlarlos. Yo literal me he dado cuenta que si lo ves desde la perspectiva correcta, embarazarte es un upgrade a tu cerebro que te hace mejor líder. Entonces, ahora, eso no significa que no voy a tener que reinventar muchísimo cómo voy a hacer mi negocio y mi day to day, miles de cosas, mi relación de pareja, todo porque el embarazo es un duelo. Mi vida ya no va a ser como antes. No voy a ser la misma CEO de Musa, estoy 100% segura. Pero pues otra vez, es cuestión de perspectiva. Yo sé que con la actitud correcta lo voy a poder hacer mejor y ya haremos el episodio 3 cuando ya tenga mi bebé y ya haya vivido eso y ya te contaré cómo le hago para ser CEO y mamá al mismo tiempo. Pero de la misma manera que te digo que he llegado a confiar, las diosas de Musa nos enseñan el camino. Cuando yo sentí que ese bebé o esa bebé, porque no sé si mi bebé es niño o niña, quería venir al mundo, lo sentí tan auténtico y tan real que sé que no hay manera de que eso sea algo malo para mi vida. Igual, surrender y confiando y recordando lo principal que aprendí en esa experiencia de esa aceleradora donde todos trabajamos 17 horas al día y varios de ellos lo siguen haciendo y yo no. Y a mí me va mejor que muchos de ellos que lo siguen haciendo. Que las mujeres con nuestra creatividad tenemos la capacidad de crear a otro ritmo, a la misma o incluso más efectividad que los hombres. Mientras yo pueda emprender y seguir haciendo las cosas a mi manera femenina, confiando, sabiendo que eso no genera menos resultados, que puede generar incluso más, lo voy a poder hacer, ¿no? Así es como lo estoy pensando. Ya te digo, haremos en el tercer episodio de cómo me fue con ese experimento, ¿no? Pero no
tengo miedo, la verdad, no tengo miedo y creo que el embarazo me ha hecho mejor persona. El parto me aterra y me emociona a la vez. Le digo a mi esposo como, o sea, estoy segura que me va a empoderar muchísimo parir. O sea, literal, después de vivir eso, estoy segura que me va a hacer mejor CEO. Lo sé que me va a hacer mejor CEO parir. Pues ya lo he aprendido a ver así. De repente se me cuelan el miedo y los pensamientos limitantes, pero de nuevo, esos pensamientos son de Hermione. Entonces ya hablo con Hermione y es como mejor, por ejemplo, Hermione en su versión curiosa es la que se fue a investigar lo de los estudios de Harvard y que en realidad esos skills que desarrollo en el embarazo valen más en el mercado que los hard skills de la materia gris, ¿no? Entonces ya con eso yo hago que Hermione se vuelva curiosa en vez de ansiosa y ahí la voy controlando para que no me desempodere en mi proceso de volverme mamá, ¿no? ¿Cómo ha sido este duelo? Eso es algo que no veo que se habla lo suficiente, es algo que creo que entre mujeres todavía está bien nuevo este tema con respecto al embarazo, pero a mí me ha encantado verte hablar de eso porque como una mujer que todavía está en esa fase predecidir, en esa fase preentender y de verdad cuestionar como en realidad qué me pertenece, qué es de mi historia con respecto a esto de la maternidad, me encanta ver mujeres hablando honestamente sobre ese tema, porque al menos yo crecí con una historia o un diálogo al respecto del embarazo y la maternidad muy similar. Escuchaba lo mismo de todas las diferentes fuentes y yo decía, no creo que mágicamente todas sientan lo mismo, ¿verdad? Y de ahí dije, ok, Sí. ¿qué nos está diciendo? ¿Qué será que falta la conversación? ¿Qué nuevas conversaciones tenemos que generar? ¿Qué nuevos temas faltan traer a la mesa? Y eso es tan refrescante de ver en ti cuando hablas de eso. ¿Cómo ha sido este duelo? ¿Qué ha sido este duelo? ¿Por qué la maternidad es un duelo? ¿Y por qué es más que solo un arco iris y unicornios? Que sí, hermoso, pero también cómo ha sido para ti como mujer transicionar a todo esto de la mano de también estar creando estos otros proyectos, porque ha sido hermoso también lo prolífica que has sido en tus creaciones a lo largo Sí, de esta temporada. sí, ha sido una locura. Justo me embaracé y empecé a crear la versión de Musa para embarazo. Y acabamos de lanzar Musa para embarazo hace 2 semanas. Le está yendo súper bien, estoy muy feliz. Creo que es literal la mejor app de embarazo que hay en el mercado. Porque es la primera app que la crea una mujer embarazada. Y es lo que yo le digo a mi equipo, como cuando nosotros creamos los productos desde ese lugar que lo vivimos, no hay quien pueda competir con nosotros. O sea, no hay quien pueda competir con nosotros porque es tan auténtico y tan real. A mí lo que me pasó fue que después de todo ese viaje de decidir ser papás que te digo que pueden escuchar en nuestro episodio que grabamos, decidimos dar el paso y decir, bueno, vamos a empezar a intentar ser papás. Y yo pensé, no, pues me voy a tardar unos 3, 4, chances 6 meses, ¿no? Puedes estar haciendo todo bien y puedes tener tu fertilidad bien y todo y tardarte 6 meses en embarazarte es completamente normal. Puedes literal tener relaciones sexuales el día que ovula y tu probabilidad de embarazarte es 20%. Los primeros 6 meses, si no te pegan, no pasa nada, es lo que quiero comunicar, ¿no? Yo sabía y estaba entrando como con esa mentalidad, pero pues te digo que este bebé que yo vi en esa terapia quería existir porque a la primera me embaracé, o sea, literalmente, primer intento me embaracé. Fue como, wow, ok, pensé que tenía 6 meses más, ya sabes, pero bueno, pues ya, o sea, qué bendición, gracias universo, gracias bebé que nos elegiste. Y desde que me empecé a intentar embarazar, te lo juro que hasta lo traté de hacer de una manera mucho más femenina, no masculina, como de controlar, hacerme estudios, tomarme, o sea, no, literal dije como, mira, vamos a intentar y si después de X meses no pega, ya me pongo en modo control, arreglar, ver qué está pasando. Yo lo único que hacía para manifestar a mi bebé era que decía, si hay un alma que quiere venir al mundo, Manu y yo estamos listos para darle mucho amor y ayudar a que esa alma haga algo mágico en el mundo, ¿no? Que se realice y que le dé al mundo lo que tiene que darle. Abrimos este portal por si quieres existir, aquí estamos. Pues le ponía esa intención cada vez que decíamos como vamos a intentar hacer bebés. Pues no sé, digo, no sé si influyó o no, te digo que la neta también es mucho de suerte, pero yo creo que eso está súper sincronizada con mis hormonas porque sigo todos los tips de Musa, pues me embaracé a la primera, ¿no? Y los primeros 3 meses del embarazo son rarísimos porque tú te enteras que estás embarazada normalmente en la semana 4 o 5 del embarazo, porque ahí es cuando ya no te bajó y te das cuenta. Literal, en la semana 5 o 6 es cuando empieza a latir el corazón del bebé. O sea, es rapidísimo. Entonces tú vas a tu primer ultrasonido y ves un frijol de este tamaño. Mi bebé era un frijolito de 1 centímetro y en el primer ultrasonido escucho otro corazón latir adentro de mí. Y tengo este sentimiento como de
que hay 2 corazones latiendo adentro de mí en este momento. Qué poderoso es el cuerpo de la mujer. O sea, somos la cosa más poderosa del universo, literal. O sea, wow, ya sabes. Y me dice, Manu, yo también tuve algo que ver. Y yo, sí, sí, tú también, pero no, el cuerpo de la mujer, wow. Ya sabes, me parece impresionante. El embarazo está lleno de estos momentos que te hacen creer que a fuerza hay algo más grande porque no es real la perfección de creación de un corazón. Cuando yo me enteré que estaba embarazada mientras estaba de viaje en Europa, ¿no? Entonces yo estaba comiendo gelatos y imprimiendo corazones, ya sabes, o sea, como está lleno como de momentos que te hacen decir, wow, me estoy transformando, y luego momentos donde empiezas a pues tener como un duelo y mucha tristeza por lo que ya no va a ser. A mí me pegó muchísimo, y además esos primeros 3 meses mucha gente no le dice a las personas públicamente que está embarazada porque el riesgo de perderlo es muy alto, y todo esto, ¿no? Entonces es una etapa que muchas mujeres viven solas, y para mí esos 3 meses no lo platicaba todavía, no lo había hecho público, solo se lo platiqué como a amigos y familia muy cercanos, y cada que iba un ultrasonido sentía muchísima ansiedad y miedo de ya no volver a escuchar el corazón, porque es lo que puede pasarte en el primer trimestre. Entonces hice literal Musa pensando en las mujeres que viven eso, que en su primer trimestre están emocionadas de estar embarazadas, pero tampoco se quieren emocionar tanto porque tienen miedo de desilusionarse, y cómo navegar emocionalmente lo que es el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y el duelo que es el primer trimestre del embarazo. Y mucho Musa está como basado en mi experiencia personal del embarazo, pero desde que entras a Musa de embarazo te hacemos como un filtro para saber qué arquetipo de embarazada eres. ¿Eres la embarazada que toda la vida se quiso embarazar? ¿Eres la embarazada que te diste el paso pero tienes miedo como yo? ¿O eres la embarazada que te embarazaste y ni querías? Cada uno tiene como su camino de contenido personalizado en Musa, ¿no? Yo mucho en el primer trimestre fue como shock, te sientes horrible. El primer trimestre no te ves embarazada y es cuando peor te sientes porque tienes náuseas, fatiga horrible, es durísimo. Empieza a cambiar tu cuerpo. Algo que me enseñó el embarazo es que todo lo que no tienes trabajado sale en el embarazo. Yo creo que ahora lo pienso en retrospectiva y digo, claro, para que lo trabaje y no se lo pase a mi bebé, ¿no? Es lo mejor que lo termine yo de trabajar aquí en el embarazo. Por eso las emociones están a tope, por eso siento todo tanto, por eso exploto emocionalmente tanto, porque aquí es donde hay que terminar de trabajarlo para hacer la mejor versión que puedo con mi bebé, en mi versión como más evolucionada y sanada. Pero yo hago mucho ejercicio y trataba de estar muy fit. Yo llevaba varios años que me sentía muy feliz con mi cuerpo, sobre todo desde que empecé a usar Musa, me sentía súper fit, estaba así súper, o sea, tenía así mis abs súper marcados y me sentía súper feliz con mi cuerpo. Eso estaba escondiendo que en realidad no había sanado el que dependía demasiado de que mi cuerpo se viera bien físicamente para mi seguridad. Y en cuanto empieza a cambiar mi cuerpo y empiezo a acumular grasita y me empieza a salir celulitis y empiezo ahora a tener pancita, porque los primeros como 6 meses del embarazo te ves panzona y con colitis, no te ves embarazada, es rarísimo, ¿no? Entonces yo sentía como nadie me dijo que 6 meses me iba a sentir horrible con mi cuerpo. Y no es que no ame a mi bebé, claro que amo a mi bebé, qué emoción, cada que lo escucho en el ultrasonido me emociono, pero no me siento sexy, no me siento bonita, no me siento yo, no siento que le gusto a mi pareja igual. Todos esos pensamientos limitantes, yo pensaba que eso yo ya lo tenía bien acomodado y no, me volvió a salir en el embarazo y lo tuve que volver a trabajar y lo tuve que volver a atravesar, ¿no? Y decir como soy más que mi cuerpo, mi pareja no está conmigo por mi cuerpo ni por mi físico. Trabajar eso fue muy duro y es un duelo. La verdad es que yo creo que sí puedes regresar a un cuerpo después del embarazo, y no es que el cuerpo del embarazo no sea fit, sino fit en lo que la industria fitness nos dice. No sé si mi cuerpo va a volver a ser igual, ¿no? Hay mucha gente que dice que sí, hay gente que dice que no, quién sabe, ya lo viviré, ya les contaré. Yo sí sentí que fue un duelo decir adiós mi cuerpo y lo que en gran parte definía mi seguridad, que era inconsciente. Y entrevistando muchas embarazadas, entrevisté muchísimas embarazadas para Musa de embarazo, me di cuenta que muchas viven ese duelo del cuerpo y a todas les da pena hablarlo porque sienten que es bien superficial y que la gente dice como no manches, estás embarazada, ¿cómo te importa eso? Ay, no manches, estás embarazada, obviamente vas a engordar. Y es como, sí, pero eso no quita que se siente difícil y me está pegando en mi self-confidence y me está pegando en mi autoconfianza y en mi autoestima. Entonces vivir ese duelo del cuerpo fue muy duro. Y también mucho el duelo de que sé que mi vida de pareja, que me encanta, va a cambiar. Yo llevo 13 años con Manu, cumplimos este año 5 años de casados. Hemos trabajado tanto por esta relación. El proceso, además de decidir ser papás, fue muy duro, casi nos rompe. O sea, hemos invertido tanto a esta relación como un proyecto literal, como si fuera su propio proyecto. Qué miedo que venga algo así como torbellino a cambiarlo por completo, ya sabes. Entonces yo también le lloraba a Manu como de es que no, nunca quiero que dejemos de tener nuestros momentos luna de miel. Así le digo yo, ¿no? Como tenemos que tener momentos luna de miel, aunque tengamos un bebé, porque el bebé va a crecer y tú y yo vamos a seguir aquí.
Ahora vino mi familia a Los Cabos para mi baby shower este fin, y justo ayer se fueron, y se despidieron mis hermanas de mí y Ren, que es mi socia en Musa. Yo ya probablemente no voy a ver a mi familia hasta el parto, ¿no? O sea, ya se fueron, ya yo creo que en 2 meses ya no los vuelvo a ver. Y me despedí de ellos así como, chance la siguiente vez que los veo, ya soy mamá, ya sabes. Y mi hermana Reni lloraba y me decía, todo va a cambiar. Y yo, pero pues así es en la vida. Con un bebé o sin un bebé, de todas formas, todo iba a cambiar. Hay que pensar que va a cambiar para bien. Pero ese miedo de cómo van a cambiar las cosas asusta y no es fácil. Yo creo que por eso dura 9 meses, porque te tienes que preparar emocionalmente para el cambio, ¿no? Además viene el miedo de a lo que te vas a enfrentar, que es parir, que no es algo minúsculo, ya sabes, expulsar un ser humano a través de tu cuerpo. Es muy duro, son demasiadas emociones fuertes al mismo tiempo. Y súmale los achaques, que de repente ya no puedes respirar bien, te duele la espalda, ya no duermes y te reta emocionalmente el embarazo. Y hay días donde no puedes ser igual de productiva y tienes que no tener el pensamiento limitante y no contarte la historia de que eres menos y navegarlo para poder seguir. Y a mí mucho creando Musa para embarazo, estaba yo viviendo el duelo a la vez que estaba creando esto. Había días que no tenía energías para hacer la app, pero la quería hacer porque sentía el propósito y sentía el dolor. Entonces, mucho lo que hacía era lo que yo sentía, iba y lo ponía en la app. Y yo así lo sentía y decía, tenemos que tener un hormonoscopio en la semana 25 que hable de esto. Todo eso que fui viviendo, me fui asegurando como que quedara plasmado para que realmente se sintiera un producto que sí lo vivió una embarazada, ¿no? La mayoría de las apps de embarazo están hechas por hombres. Las apps más grandes están literal hechas por hombres. Entonces digo como, no, que realmente lo haya vivido una embarazada hace la diferencia, ¿no? La verdad es que todo iba a cambiar aunque no me embarace y así es como lo pienso. El embarazo lo va a cambiar más, pero pues el cambio no necesariamente es malo. Creo que lo mejor que podemos hacer es pensar, el cambio puede ser interesante y puede haber periodos incómodos, pero nada es permanente. Y confiar, o sea, otra vez es bien difícil confiar. No es que yo lo digo así como de dientes para afuera, qué fácil confiar, es bien difícil, pero así hay que hacerlo. Y ya cuando viví ese duelo, me agarró un síndrome de la impostora cañón para lanzar Musa de Embarazo. Ya que lo lancé, le ha ido cañón a Musa de Embarazo, ya se está volviendo como 70% de nuestros ingresos, está creciendo muchísimo. Y digo como, mira, decían que las embarazadas no podían ser productivas y tal. No, hay días que no me levanté de mi cama porque estaba cansada, hay días que le dije a mi equipo, hoy no puedo chambear porque mis síntomas del embarazo están durísimos. Seguí los consejos de mi psicóloga, de mi terapeuta, que era como, ríndete ante el embarazo y fluye con el embarazo, no luches contra el embarazo. Y he podido ser muy productiva, aún descansando mucho y sintiéndome no en mi versión, no embarazada, a nivel negocios, ¿no? Entonces, de nuevo, las mujeres no somos lineales, no es A produce B, produce C. Las mujeres tocamos unas magias y unas energías no lineales que somos capaces de sintonizar, que hacen que las cosas sucedan y que se manifiesten más allá de lo que los hombres pueden entender, y hay que confiar en eso. Y yo era la más masculina que no creía en esas cosas y de verdad hoy así las predico, pero con todo, porque tengo las pruebas, porque me pasó y porque hacerlo de esa manera me ha hecho mucho más exitosa profesionalmente, ¿no? Entonces, si estás teniendo miedo de confiar como mujer, confía, de verdad. Si te sirve que te lo diga yo, es de valientes confiar, no es fácil y ayuda mucho a que las cosas sucedan. ¿Cuál dirías que es ahora tu definición del éxito? Qué buena pregunta. No siento que hay una definición de el éxito, ¿sabes? Porque, de nuevo, el éxito no existe porque es como si es un estado como permanente que nunca va a cambiar. No es verdad. Todo cambia, ¿no? Creo que el éxito es poder navegar todos los momentos estando presente y sintiéndote lo mejor que te puedes sentir, navegando cada ola que viene. Si la vida es como el mar, que todo el tiempo está fluctuando, nunca ves la misma ola, nunca pisas el mismo mar, siempre está cambiando. El éxito es poder estar ahí, navegando, flotando, sin que te afecte que esté el oleaje muy alto, que esté el oleaje muy bajo, estando presente, ¿no? Y sintiendo propósito. Nada más le agregaría a eso de estar presente el que lo que sea que estés haciendo te esté dando propósito, ¿no? Entonces, mientras encuentres lo que a ti te da propósito y te diviertas con ello, confía que las cosas se van a dar. Así es como yo ahora pienso en el éxito. Obviamente, haber empezado Vic te preparó, al menos desde acá como se nota, que te preparó, fue un campo de entrenamiento para poder crear todo esto y para poder ser esta Pame lanzando estas apps con su hermana y también creando un bebé y también evolucionando su relación de pareja. Pero a nivel de tecnología han habido tantos cambios desde que tú lanzaste Vic y ahora lanzando Musa. Sí. Y la inteligencia artificial obviamente ha venido como una ola a cambiar todo. ¿Cómo ha cambiado tu experiencia de sacar adelante
ante estos proyectos? Tú que lo viviste desde cerca, Silicon Valley, inversionistas, startups, Y Combinator, ahora esta otra residencia. Siento que tienes una perspectiva muy única en la cual viviste lo que era la era antes de inteligencia artificial en Silicon Valley, hiciste todo lo que, lo que había que hacer y ahora estás volviendo a construir en un paisaje completamente diferente. ¿Cómo has experimentado todos esos cambios de tecnología, empezando ahora Musa? ¿Y cuál crees desde tu opinión y tu punto de vista con toda esta experiencia que es la mejor manera o la mejor mentalidad, el mejor mindset que deberíamos todos adoptar para que la inteligencia artificial sea un aliado y no sea una herramienta que utilizamos versus algo a lo que le tenemos miedo? Creo que es una locura lo que está pasando. Qué increíble que nos está tocando vivirlo. Creo que estamos viviendo una transformación mucho más grande que lo que fue la invención del Internet y la invención del smartphone. Realmente creo que con la inteligencia artificial vamos a vivir algo mucho más grande. Yo lo veo porque Vic en el pico teníamos como 30,000 usuarios mensuales y éramos 60 personas. Y Musa tiene millones de usuarias y somos 14 en el equipo. No veo la necesidad de contratar más personas en un rato, pero también porque intencionalmente yo estoy diseñando mi empresa así, porque creo que la métrica más importante que van a tener que pensar los emprendedores y las emprendedoras de la era de inteligencia artificial es ingresos por empleado o ingresos por persona que trabaja en tu equipo. Entonces, cuando lo piensas así, yo, por ejemplo, llega el otro día alguien de mi equipo y me dice como, yo creo que ya necesitamos contratar a alguien que haga análisis de datos. Le dije, bueno, ¿qué prefieren? ¿Contratamos a alguien que haga análisis de datos o con inteligencia artificial desarrollamos algún producto que pueda habilitar que cualquiera en el equipo pueda analizar datos? Así ya no solo analizas datos tú, y a todos les toca un aumento porque ahora tienen esa habilidad. Entonces somos menos personas, pero que cada vez crecen más y ganan más porque pueden hacerlo mejor. ¿Y por qué yo quiero eso? Porque yo pensando y diseñando mi vida que quiero ser mamá, no es que yo quiera no darle trabajo a la gente, no, es que dirigir una empresa de cientos de personas es agotador. Yo cuando en Vic éramos 60 personas, odiaba mi trabajo. Me la pasaba en juntas, me la pasaba lidiando con temas de gente. Un equipo chiquito que se mantiene bien motivado, que puede cuidar su producto, es el sueño de empresa que yo quiero. Y con inteligencia artificial creo que podemos llegar literal a millones de usuarios y ser menos de 20 personas en el equipo. Millones de usuarios, millones con B, siendo menos de 50 personas seguro, ¿no? Es más como una mentalidad que tienes que tener de cada que tienes que contratar o algo, pensar, ¿cómo hago que lo hagamos con inteligencia artificial mejor? Yo lo que creo es, se espera que para 2035 se van a eliminar el 30% de las profesiones. Durísimo. Yo creo que ese número está bajo. La verdad, yo creo que va a ser más. Yo te lo digo, por ejemplo, lo veo con mi equipo. No tenemos ni una persona que haga análisis de datos. Simplemente con inteligencia artificial, todos han desarrollado la capacidad de análisis de datos. En Vic tenemos un equipo de 4 personas de análisis de datos. Por ejemplo, en temas de marketing, Ren, mi hermana, son un equipo de marketing de 3 personas que te juro hacen lo que hace un año equivalente necesitarías un equipo de 40 personas. Y todo lo hacen con inteligencia artificial. Mis programadores, solo son 5 programadores en el equipo. En Vic, en el pico, teníamos en el equipo de ingeniería como 15. Y lanzamos mucho más rápido en Musa, muchas mejores cosas. No solo es por inteligencia artificial, también es porque aprendimos a hacer las cosas de mejor manera, pero la inteligencia artificial influye muchísimo. Una muy buena manera de hacer que tu equipo adopte inteligencia artificial, y lo que yo siento que ha sido el secreto de Musa. Musa es una empresa súper nativa de la inteligencia artificial. El 100% de las personas usan inteligencia artificial, no hay una sola que no lo use, pero no solo es que lo usen, sino es que también están buscando maneras de multiplicar las habilidades de los demás con lo que hacen. Entonces, como hemos logrado eso en Musa, es 2 cosas. Y esto es un consejo que me dio el CEO de Duolingo, que estoy ahora yo obsesionada con Duolingo. Pero el CEO de Duolingo me dijo, no contrates a nadie en muchísimo tiempo y pon ese constraint, pon como esa barrera de no vamos a contratar, y eso va a obligar a la gente a tener la creatividad de ver cómo lo hacen con inteligencia artificial. Me dijo, si tú pones metas muy ambiciosas y no contratas gente y tienes a las personas correctas, esas personas solitas llegan a la inteligencia artificial sin que tú los tengas que forzar. En Musa lo que hacemos es que la gente que trabaja en Musa es muy proactiva y curiosa, entonces les interesa y les pongo metas que sé que necesitaríamos un equipo más grande para lograr, pero que si usan inteligencia artificial las podemos lograr. Y la combinación de esos dos ha hecho que, por ejemplo, antes en diseñar iconos hubiéramos necesitado diseñadores gráficos en el equipo, hubiéramos necesitado como un equipo de diseño mucho más grande. Hoy Marco, un diseñador súper crack de mi equipo, literal automatizó un sistema, y Samit, el otro que también trabaja en el equipo, con un prompt genera los iconos de toda la app al estilo, el look and feel de Musa que queremos y todo, y
eso hace que podamos sacar lo que antes nos tardaba meses en una semana. Pero lo más importante es que tú lo hagas como líder. Yo me la vivo haciendo ejemplos y empujando al equipo y diciéndoles, yo estoy usando inteligencia artificial de esta manera. Tú tienes que empezar siendo la primera curiosa de tu equipo que está empujando a que todos lo hagan y aplaudirle mucho a la gente que lo está haciendo y reconocerlos como esto vale. Porque luego mucha gente tiene el pensamiento limitante de si se dan cuenta que estoy trabajando menos con inteligencia artificial, me van a cachar que estoy usando inteligencia artificial. Al contrario, yo aplaudo. Yo que hayas podido hacer literal mucho más rápido tu trabajo por inteligencia artificial, lo aplaudo. No digo como, uy, pues ahora entonces te hiciste güey en la tarde. No, lo aplaudo. Y también cuando lo ves así, yo pienso mucho como mamá, la inteligencia artificial me va a multiplicar para ser mucho más productiva. Por ejemplo, hubo un día que así estaba así embarazadísima, cansadísima, ya no quería trabajar, pero tenía que terminar como un research de funcionalidades para monetizar Musa. Normalmente a mí a veces sigo siendo la que me gusta irme por la difícil y ya sabes, y dije como no, voy a hacerle un prompt a Deep Research de ChatGPT. Literal le puse así un prompt como de lee todos los App Store reviews, los Play Store reviews de estos competidores, revisa todos los ads que están corriendo en el Ads Library y así le hice como un prompt súper completo y hazme un reporte de qué funcionalidades son las que más convierten a pagar en las apps de mis competidores. Y me hizo un estudio que dije, neta, si yo me hubiera desvelado ayer haciéndolo, no hubiera hecho algo mejor. Entonces eso te rompe el pensamiento limitante de, ¿sabes? O sea, me fui a descansar tranquila, dejé trabajando a mi agente y en la mañana vi el research y dije, wow, ya sabes. Justo hicimos otro video para nuestro canal de YouTube de ese prompt, por si quieren ahí, luego les paso el link para que lo vean. O sea, literal de cómo hacer un análisis competitivo y de precios de tu competencia que te cobraría una consultora $10,000 por hacer. Hoy lo puedes hacer con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hoy tiene la capacidad de reemplazar casi cualquier profesión. Realmente la tiene. Lo que no va a poder reemplazar es la creatividad y el cómo usarla. ¿Y qué crees que es la habilidad más femenina? Esa creatividad. Entonces, a mí me emociona muchísimo que la era de la inteligencia artificial es la época dorada de las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque te dije de nuevo, como todos los hombres de mi residencia eran como, trabajo muchas horas, A, hace B, hace C. Eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero la creatividad, el pensar qué dragón está cute, qué dragón no está cute, cómo hago algo que realmente te haga reír o que te haga sentir, eso es súper femenino. Eso los hombres no lo saben hacer tanto. Lo pueden desarrollar porque también tienen energía femenina, pero históricamente ellos se han enfocado mucho más en esos hard skills que tanto dicen que te encoge la materia gris en el embarazo. Pues esos hard skills son los primeritos que la inteligencia artificial ya puede reemplazar. Pero los otros, más femeninos, esos son los que menos puede reemplazar la inteligencia artificial y que si los sabes usar y los combinas con la inteligencia artificial, dominas al mundo. Realmente creo que vamos a vivir la época dorada de las emprendedoras mujeres o de los emprendedores que saben sintonizar su energía femenina, porque si eres hombre puedes sintonizar tu energía femenina también. Si lo sabes hacer, imparable, o sea, realmente imparable. Y me encanta que empezamos hablando también de tu hermana y tú decías de este cool factor, esta capacidad que tiene para saber qué le gusta a la gente. Y claro, eso la inteligencia artificial no te lo puede dar, no te puede dar buen gusto, no te puede No, dar la capacidad para identificar qué es más cool, qué va a dar más con la cultura, qué va a resonar más con diferentes generaciones. Y esa parte me parece tan interesante porque antes solita, sin la inteligencia artificial, eso no podía ser tan valioso porque no podías construirlo en nada. Y la otra parte que a mí me encanta de la exacto. inteligencia artificial porque ha sido ver ahora ya no solo se trata de construir algo increíble, sino que tienes que saber mover a gente para que visite esa cosa increíble. Y si no sabes mover a la gente, Sí, entonces vas a tener un edificio 100%. vacío que nadie visita y puedes tener con la inteligencia artificial construir unos edificios extraordinarios, pero mover personas es mover corazones. Y si no sabes mover corazones, puedes Literal. construir las cosas más extraordinarias del mundo, pero ¿quién va a visitarlos? ¿Quién va a usar estas cosas que construimos? Y yo creo que esa parte para mí ha sido hermosa de ver, que antes no creo que se reconocía el verdadero valor que es saber topar corazones, saber tener Sí, conversaciones que marquen el alma. Y yo creo que ahorita ver cómo OpenAI adquirió un podcast de dos personas que se sientan a conversar, para mí fue este momento de wow, ni la empresa más grande de inteligencia artificial está teniendo un podcast de robots. Ellos
ellos ya se dieron cuenta que la manera de captar tu atención no es poniendo a dos robots de inteligencia artificial hablando. Fueron y pagaron, se supone, cientos de millones de dólares por un podcast. Ver a una empresa como un OpenAI adquirir una empresa que crea Es contenido, una locura. cientos de millones de dólares. Es eso, puedes construir la empresa más increíble, pero ¿quién trae a la gente? ¿Y quién conecta con los corazones? Y Sí. eso para mí es tan emocionante, obviamente, en el mundo de cuando yo comencé un podcast. Nadie sabía ni qué era. Yo tenía que enseñar a la gente dónde está el icono, dónde se escucha, cómo es. Ver a una empresa como OpenAI adquirir un podcast de esa manera, sí creo que nos demuestra un poco de hacia dónde estamos yendo y de esta capacidad para, obviamente, poner a personas en estas aplicaciones, en estos lugares. Me parece algo tan emocionante para nosotros y para todos los Sí. que nos están escuchando, porque es este mundo. Pero hola, la Sí. cabeza, voy a seguir en estas. De verdad estamos viviendo una época que qué afortunados y qué afortunadas que nos toque vivir esto, sobre todo si eres una persona creativa. Si tienes algo auténtico que darle al mundo, que por cierto todos lo tenemos, solamente no todos tienen los pantalones de trabajarse a sí mismos para encontrarlo, pero si lo tienes, estamos viviendo la época más fácil de sacar eso al mundo. Estoy tan clavada yo con esto que mi esposo renunció a su trabajo y empezó una empresa que ahora le enseña inteligencia artificial a las personas. Y por eso tenemos nuestro canal de YouTube, porque yo le dije, es que yo me empecé a sentir que mi esposo se estaba volviendo demasiado bueno en inteligencia artificial y me dio FOMO, o sea, fue como, yo quiero aprender también. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast en YouTube que una vez a la semana hablamos de lo que estamos aprendiendo de inteligencia artificial, entrevistamos gente de cómo están usando inteligencia artificial? Y es que eso es lo que tienes que hacer, ponerte a curiosear ese tipo de cosas, porque mínimo estar viendo qué están haciendo otros te inspira a, mira, la siguiente ya no lo voy a hacer en Excel, lo voy a hacer con Claude. Así es como te empiezas a volver cada vez más nativo de inteligencia artificial, para que al rato no seas como tus abuelitos que no saben usar el celular, ya sabes. O sea, te tienes que adaptar muy rápido y lo tienes que aprovechar. Hoy tú puedes lanzar una app como Musa en 2 semanas con inteligencia artificial. Eso hace 1 año y medio no se podía. Hace 1 año y medio que yo me fui a la residencia, eso no era posible. Apenas empezaba la programación con inteligencia artificial bien. Hace año y medio, o sea, te estoy diciendo en un periodo cortísimo de tiempo. En la empresa de mi esposo, el curso bestseller es ese, es como lanzar mi app con inteligencia artificial, porque antes, si 6 meses te gastabas en lanzar una app, hoy lo puedes hacer con 2 semanas, tú sabiendo usar las herramientas correctas de inteligencia artificial. Ahora sí que si tienes algo que dar al mundo, ya no hay excusa. Lo puedes hacer barato, fácil, sin capital. Las redes sociales nos ponen la plataforma para poder llegar a quien sea. Es el momento de usar inteligencia artificial para manifestar todo lo que quieres y recordar que, sobre todo si eres mujer o estás muy sintonizado con tu energía femenina, ese lado creativo, auténtico, es el que te va a diferenciar. A mí me emociona cañón esta época. Demasiado cool. ¿Dónde te podemos encontrar hoy en día? ¿Cuál es el nombre de su canal de YouTube? Obviamente les vamos a dejar todos los links aquí abajo. La empresa de tu esposo, de Manu, el canal de YouTube, Musa Embarazo. Cuéntanos todo para que podamos ir a buscar todos estos lugares y dejarles una semillita para que también las personas que nos están escuchando empiecen a votar. Si es que algún día la Pame y yo lanzamos un journal, ¿cuál sería el color y la palabra que quisieran que este journal tenga? Así que vamos a dejar aquí abiertas unas votaciones, una página en blanco para que tiren sus ideas, metan sus votaciones y dejar esa semillita ahí plantada. Pero por favor, dinos dónde te encontramos, dónde te seguimos y cómo podemos keep up con todos tus desarrollos. Ay, me encanta esa semillita, ¿eh? Me encanta esa semillita. Síganme en mis redes sociales, @PameVLS, y Musa, literal, la buscan en la App Store o en la Play Store como Musa, Musa, o musa.com, pero de ahí las va a llevar a descargar la app en la App Store o en la Play Store. Ya estamos disponibles en Android y en iOS. Si quieres usar la versión embarazo, solamente a la hora de registrarte le pones modo embarazo. Si ya estás usando Musa y te quieres cambiar al modo embarazo, vas a tus ajustes y le pones modo embarazo. Y si no, la puedes usar en la versión con ciclo menstrual. Simplemente te inscribes, pones la fecha de tu última menstruación y ya puedes usarla. Y para mi canal de YouTube, en Instagram nos pueden encontrar como @emprende_con_pm, que es Emprende con Pame y Manu. Y el canal de YouTube nos buscan en YouTube como Emprende con Pame y Manu. Estamos subiendo un episodio cada semana. Apenas acabamos de arrancar. Nos sirve mucho su feedback y su retroalimentación. Pero sí, literal, todo lo que estoy aprendiendo de cómo crear una empresa con inteligencia artificial lo comparto en ese canal, ¿no? Entonces, si quieres saber más de este tema, ahí lo puedes visitar. Justo estamos arrancando un curso con mi hermana Renata de cómo hacer viral tu concepto en redes sociales utilizando inteligencia artificial. Por si les interesa, justo lo vamos a tener disponible
disponible, entonces ahí también te paso el link para que se puedan inscribir. Entonces sí, Emprende con PM, que es Emprende con Pame y Manu, y mis redes sociales, @PameVLS, y el app de Musa, que literal es musa o musa.com. Gracias, Pame. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu corazón. Esta vez pasaron casi 2 años y increíble ver los desarrollos. Yo tengo una nota abierta de todas las preguntas que te quiero hacer egoístamente algún día, y así que la tradición continúe, que la próxima sea el próximo año para saber y conocer esta siguiente etapa. Gracias por tu generosidad y por tu tiempo y por volver a estar en Mi Mejor Versión podcast. Te queremos mucho y Ay, muchísimas gracias por la invitación. Amo este podcast, amo esta comunidad. Hay muchísimas usuarias de las primeras usuarias de Musa que vinieron de este podcast y que nos han dado un montón de retroalimentación para mejorar la app. Entonces le tengo un amor especial a la comunidad de Mi Mejor Versión podcast. Muchas gracias por el espacio, Isa, y a ti también. Sabes que te admiro un montón.